Muy buenos días, comunidad Bitnauta. Les saluda Thais Aguilar. Yo soy la productora y la conductora de este programa que se llama Contravía y que ya tenemos 2 años de estar emitiendo prácticamente todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma de Voces por Media Calle. Esta multiplataforma, les recuerdo que es un espacio de entrevistas de muy diversos temas. Solemos abordar temas como los míos, que están muy centrados en derechos humanos, derechos de las mujeres, temas sociales, y también tenemos una amplia parrilla de temas, desde deportes, música, hay muchos temas también de ciencias políticas, de temas internacionales, en fin. Yo les invito a que se den le echen un vistazo a nuestra fanpage de Voces por Media Calle. Y para mí es un placer, pues, saludarles hoy, lunes 13 de febrero de 2023. Semana de acciones del sector público en nuestro país y ya sabemos que la entrada a clases pues genera una gran dinámica, mucho dinamismo en nuestras sociedades. Vemos a nuestras niñas, niños y adolescentes pues en las calles yendo a sus clases, ¿verdad? Y ya disfrutando pues de esa vida pública y de ese momento tan importante de capacitación, de aprendizaje y de compartir con sus compañeritas y compañeritos. Y también en medio de esa dinámica, eh, cada vez es más frecuente eh, pues las denuncias y el abordaje de un tema que yo recuerdo que cuando yo estaba niña y incluso adolescente, no recuerdo haber sufrido de lo que se conoce como matonismo, que más conocido también como bullying, eh, ya fuera en la escuela o en el colegio. Y recientemente, hace 8 días, pues se generó también, en esta semana que acaba de pasar, una discusión a nivel nacional a raíz de una situación en una escuela pública del sector de desamparados, donde se dio aparentemente, ¿verdad? Eso se está investigando aún, caso de discriminación, de discriminación racista. Sin embargo, muchas veces, pues, las escuelas, los colegios, el profesorado, pues, toma acciones para tratar de prevenir y entender estas dinámicas y hacerle ver a sus alumnas y alumnos cómo manejar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el tema en el que queremos centrarnos hoy, que quiero centrarme con mi invitado, es en el de cómo identificar el efecto del bullying y del acoso sobre el comportamiento de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es muy común que a veces hayan muchas señales que no detectamos como madres y padres de familia y muchas veces también los mismos profesores y profesoras no lo identifican. Entonces, la idea de hoy es hablar de ese tema, del impacto que eso tiene sobre la salud mental, no solo de nuestros niños y niñas, sino también de los futuros adultos que serán. Y para ello he invitado a el doctor Mauricio Campos. Él ha venido varias veces a mi programa para hablar de varios temas relacionados siempre con esto. Él es médico graduado con distinción de la Universidad de Costa Rica y es especialista en psiquiatría. Además, él es representante para Costa Rica de la Red Mundial de Suicidólogos y miembro del Consenso Latinoamericano de Expertos en Prevención, Intervención y Postvención del Suicidio. Es también miembro fundador de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. El doctor Campos posee una amplísima experiencia en el desarrollo de programas preventivos a nivel comunitario, con adolescentes y población en general, apoyando como capacitador y asesor tanto al Ministerio de Salud, a las universidades nacionales, a la Caja del Seguro Social, como al Ministerio de Educación Pública, en el desarrollo de estrategias y protocolos de prevención del suicidio. Y actualmente el doctor es director médico de la clínica Prosday Humano Empresarial, que tiene su sede en Desamparados. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor. Ay, perdón. A ver. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Thais. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues yo sumamente complacido y muy honrado pues en poder participar el día de hoy con un tema tan importante como esto de la prevención del bullying y cómo esto pues puede estar afectando a nuestros chicos y chicas. Claro, claro. Doctor, bueno, primero, la primera pregunta es el matonismo o el bullying, que es como lo conocemos. A ver, yo siento que, no sé si usted tiene la misma percepción que yo, que antes no era tan común o era que no lo veíamos como un problema. Fíjate que yo creo que es esto segundo. A mí me parece que el bullying nos ha estado acompañando pues desde que hay vida escolar, ¿verdad? Vida Mm, colegial. cierto. Es más, lo podemos ver identificado en películas muy interesantes, ¿verdad? Tanto películas que ya tienen su ratito, ¿verdad? De los 80s, 90s, como en películas o series más actuales, ¿verdad? Como 13 razones por qué y otras, ¿verdad? Que Cierto. son nuevas, ¿verdad? Relativamente de los últimos años, donde el matonismo, el bullying, ¿verdad? Esta agresión sistemática que puede ser de diversas formas, ¿verdad? Para una persona y que se mantiene a lo largo del tiempo y que va afectando emocionalmente, psicológicamente o hasta físicamente a muchas personas o muchos chicos y jóvenes, se da desde tiempos, ¿verdad? Como te digo, desde que empezaron las escuelas o colegios. Pero el asunto es que ahorita ya tenemos como más, digamos, sensibilidad y Ujú. concientización de que estos aspectos, cuando una persona los vive, puede afectarle en su vida actual y en su vida a futuro. Entonces, y también su relación con una problemática tan seria como ha sido el suicidio, ¿verdad? Porque el bullying empieza más o menos a dar una evidencia de ser una problemática en los años 60. Fíjate que en varios estudios que se hicieron en Suecia y todo esto, cuando se relacionan directamente con suicidios. Antes, posiblemente, como vos lo decís, no veíamos un problema directo, pero ya a partir de su asociación con suicidios de estudiantes, empieza a evidenciarnos la problemática que puede estar relacionada con el bullying. Ok, perfecto. Entonces es muy importante, o sea, no es un tema menor, no es un tema de chiquillos que, ¿verdad? Que a veces no lo tomamos muy en serio y lo dejamos pasar, ¿verdad? Recuerdo que una tenía, bueno, al menos cuando yo era niña, había un dicho que no sé si todavía se mantiene, que es el que se mete aguanta, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, O en hay que fin, dejarlo para que aprenda a defenderse, a ¿cierto? defenderse también, ¿verdad? Entonces hay como muchos consenso social para dejarlo pasar y no darle la importancia que eso requiere, me da la impresión. Exacto, imagínate que como muchos problemas que habían antes, ¿verdad? Y que no se les ponía la atención adecuada, por ejemplo, el abuso sexual, la violencia de género, todos estos aspectos, yo creo que ahorita como población tenemos más conciencia y muchas personas que lo han vivido y que han tenido las secuelas, no solo siendo jóvenes, sino siendo ya adultos, Sí, ¿verdad? De cuando se vivió el bullying, además de que tenemos muchos pacientes tal vez de que vienen al consultorio y en su historia clínica viene, ¿verdad? Antecedentes de bullying en la escuela, en el colegio, en la universidad, etcétera. Entonces son circunstancias que verdaderamente ya se van cimentando como una problemática que puede producir trastornos a nivel de la salud mental, ¿verdad? Entonces creo que como estamos avanzando cada vez más a nivel de la salud mental y de la detección de su riesgo, creo que también vamos avanzando al mismo tiempo de ver al bullying como una posibilidad de riesgo a futuro para el paciente, ¿verdad? No solamente inmediato para los chicos, sino cómo este puede afectar su futuro en general. sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar más adelante de ese tema que usted me lo propuso. Claro. Pero primero, lo ideal sería comenzar a ver, a que usted nos cuente cuáles son las primeras señales de que nuestros niños o niñas están sufriendo bullying, ¿verdad? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Porque muchas veces no lo dicen, ¿verdad? O sea, Claro, uno como mamá no lo nota. Y bueno, no sé, a una le puede pasar que no lo note nunca. claro, Y claro, exactamente. Y se nos puede pasar, porque a veces también las señales son tan mínimas, ¿verdad? O los chicos tienden por la vergüenza, por el malestar que esto produce, a guardarnos, ¿verdad? De no preocupar a los papás o de sentir que tal vez no los vamos a poder ayudar, de que en el fondo están viviendo muchas cosas y circunstancias dificilísimas, ¿verdad? Y que tal vez nosotros como adultos, los profesores, los maestros, los papás y los médicos o los psicólogos, tenemos que aprender a detectar, ¿verdad? En esa parte de signos y síntomas, ¿verdad? Que un chico pueda estar viviendo el bullying. ¿Okay? ¿cuáles son esos?
Muy bien, Thais, antes tal vez de entrar en los síntomas, es importante tal vez definir un poquitito la parte del bullying, porque a veces tenemos la idea de que, bueno, si mi hijo vino ese día golpeado, ¿verdad? Porque tuvo una pelea, entonces ya, mira, está viviendo bullying. Bueno, sí podría ser una señal, pero precisamente el bullying o el matonismo está caracterizado por estar a lo largo de un tiempo. ¿Ok? No Ok, es una circunstancia específica, esto es muy importante, porque tal que vez no un sé. chico puede haber tenido un problema específico con un muchacho y no precisamente estar viviendo bullying. El bullying se caracteriza por esto, porque es a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que se va haciendo y se va afectando a la persona, por eso vas a ver lo que se relaciona mucho con los síntomas, desde el punto de vista psicológico, porque el bullying puede ser verbal, o sea, puede ser a nivel de Ujú. agresión verbal, de decirle a los chicos apodos, de decirles Burlarse de ellos. insultos, de Ujú. burlarse. Puede ser físico, que es más frecuente en chicos jóvenes de entre la escuela y inicios del colegio, que eso son ya de golpes, de verdad, de Fogonazos, manejarse, exacto, zancadillas. empujones, ¿verdad? Y todo este aspecto. Pero también podría ser de rechazo, ¿verdad? Que es donde lo vemos más frecuentemente en chicos ya más grandes, donde al joven o a la joven se le hace a un lado, se aísla a esa persona a propósito por sus características, porque puede ser por muchos diferentes aspectos, por su peso, por su delgadez, por su raza, por su orientación sexual, por un montón de aspectos que influyen en que el chico tal vez entre en una minoría y que no esté dentro de la mayoría de la población y de una u otra forma, entonces en muchas ocasiones se tiende a rechazar a esa persona. Claro. El asunto es, bueno, y ahorita que tenemos una nueva categoría, ¿verdad? Que es el cyberbullying, ¿ok? Que de una u otra forma no solamente está en estos aspectos, sino que el chico es agredido de diferentes formas por medio de, De las digamos, las redes redes sociales. sociales. Claro. Exacto. Entonces, eso es importante definirlo. Ahora, un Ok. punto importante es que no es un hecho aislado, sino que es a lo largo del tiempo y que va menoscabando la salud mental del chico. Ahora, ¿qué signos y qué síntomas puede estar teniendo este joven, verdad? Es muy interesante porque en muchas ocasiones nos vemos chicos que ya no quieren ir al colegio, ya no quieren ir a la escuela, entonces, ahorita que vos decías de la importancia del inicio de clases, estar atentos si los jóvenes nos indican, no quiero volver, no quiero volver a ese colegio, ahí me tratan mal, cuando nos lo dicen verbalmente y directamente, es tal vez un poquito más fácil porque los papás podemos entender que algo está pasando. El Claro. asunto es que pueden haber otros síntomas, otros signos que donde el chico no nos lo dice verbalmente, pero nos lo dice a través de sus actos, a través de su comportamiento, de su conducta. Entonces, si los vemos tristes, bajoneados o muy enojados, muy furiosos y donde hay una actitud muy negativa hacia el colegio y hacia lo que significa el colegio, entonces es una señal de alerta. Claro. También los podemos ver muy deprimidos, ¿verdad? Muy tristes. Ujú. Recordemos que en los adolescentes y en los niños la depresión no solamente se ve con tristeza, sino con irritabilidad. ¿Ok? Cierto. Cierto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. También en niños pequeños podríamos ver enuresis, que es orinarse en la cama o tener ataques de pánico, ataques de ansiedad antes de irse para la escuela o para el colegio. A veces es aspectos de Ujú. encopresis, o sea, de defecación en lugares inadecuados o en la ropita. Entonces, todos estos síntomas podrían ser relacionados, ¿verdad?, con que el chico no quiere ir al colegio. Y también un Ujú. punto importante es que normalmente chicos que vienen académicamente bien y de un momento a otro Eso tienen te iba a un decir. bajonazo académico, ¿verdad? En su rendimiento, en su capacidad para hacer las pruebas y todo, podría tener que ver también con bullying. Entonces, tener en Ujú. cuenta todos estos síntomas y signos, ¿verdad? Que pueden estar relacionados con ansiedad, con depresión, con un montón de aspectos, pero que pueden tener que ver con la circunstancia de estar viviendo una agresión continua en el colegio o en la escuela. Y eso para los papás y las mamás o las personas encargadas de esa criatura. Para el profesorado, ¿qué señales pueden encontrar ellos? O Mira, identificar. esto es sumamente importante. Por ejemplo, ahorita te hacía yo la alusión a una película, ¿verdad? Una serie que, ¿verdad? Que se llama 13 razones por qué. No sé si has tenido la oportunidad de verla, pero yo lo recomiendo para los padres de familia y para los personas que están en relación con chicos y chicas adolescentes, ¿verdad? Desde Todos los que esa está trabajamos. en Netflix, ¿verdad? Me parece que sí, está en Netflix, exactamente. Entonces se puede conseguir 13 razones por qué. 13 razones porque hace alusión a una circunstancia del suicidio de una chica, Hannah Baker, que se juega en la serie con la circunstancia de que la chica deja una serie de cassettes donde explica el por qué ella toma la fatal decisión de suicidarse.
¿ok? Y juega, como te digo, con eso, porque normalmente siempre después de un suicidio quedamos con miles de preguntas, ¿verdad? Que no van a Sí, ser nunca sí. respondidas. Pero en el caso de la chica, ella sí, bueno, la serie se trata precisamente de ir como haciendo un engranaje de todo lo que pasó meses previos a lo del suicidio de esta joven. Ujú, Entonces, una recomendación, ¿verdad? Que lo vean las personas mayores de 18 años, ¿verdad? Con criterio, de una forma, si es necesario, acompañados y todo, porque para discusión es una serie muy interesante. Pero ujú. esta chica lo que vemos es que también, además de muchas circunstancias familiares, personales, de pareja y todo, y una situación detonante que pasa unos días antes del suicidio, esta chica está viviendo una circunstancia que podría considerarse bullying, ¿verdad? Con aislamiento, con agresión emocional, verbal. Y nos damos cuenta, vieras qué interesante, de que cuando pasa el suicidio, porque tu pregunta era con respecto a la parte académica, como los Ujú, profesores ven, vemos algo que llamamos una ceguera total por parte del sistema académico de ujú. lo que esta chica estaba pasando previamente. Entonces, vieras qué interesante, porque más bien empiezan como a la defensiva, a defenderse, bueno, de nuevo, que lo Sí, que muy pasó. común. Ujú. Exacto, pero fíjate que el problema también radica en que ellos no ven que esta chica estaba viviendo bullying y que hay una serie de personajes, ¿verdad? Que también son protagonistas de la serie, que también están viviendo circunstancias terribles en cuenta circunstancias de bullying. Y cómo ellos se centran en la circunstancia del suicidio, pero no logran ver que otros chicos están viviendo circunstancias Eso es similares genial. a la de Hannah Baker. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que podemos contar con instituciones que a veces son sordas y a Sí. veces son ciegas a la circunstancia que está pasando. La recomendación directa para los padres de familia y obviamente para las personas que trabajan en instituciones es que estemos muy atentos porque lastimosamente el bullying pueden haber lugares específicos, colegios donde hay un mal abordaje de las circunstancias de bullying y donde esto es permitido, como vos lo decías, donde no se considera un problema, donde ni siquiera a veces se considera el término de bullying, donde ni se conoce. Ujú, Entonces, lastimosamente, eso hace que lastimosamente estos lugares puedan ser mucho más propensos a que se padezca el bullying y que muchos chicos lo estén viviendo de una forma solapada, porque para el bullying es importante tener en cuenta, hay una víctima de bullying, hay un victimario o agresor, o pueden ser ujú. varios, ¿verdad? Pero también hay una serie de personas alrededor que son los espectadores, Thais, que a veces son Sí. espectadores pasivos, ¿verdad? Que son otros Ujú, chicos que no pueden decir nada porque si dicen algo es capaz que la agarran conmigo, sí. pero también pueden haber personal de la institución que, vamos a ponerlos así, ¿verdad? En estos términos, se lavan las manos con respecto a lo que pueden estar pasando muchos de estos chicos, ¿ok? Claro, Y que las claro. instituciones, por diferentes razones, nos pueden decir los profesores o los de, bueno, es que estamos muy ocupados, estamos centrados en todo lo que corresponde a la parte académica de los chicos, pero no están viendo las circunstancias, ¿verdad? Que están viviendo entre la vinculación y los vínculos agresivos que en muchas ocasiones pueden estar pasando. Sí. No, incluso también cabe recordar que tenemos en el país una legislación, un código de la niñez y la adolescencia que prácticamente responsabiliza y obliga al sistema educativo, al profesorado, a todas esas autoridades que están, eh, digamos, tutelando de una u otra manera esa parte académica, a también estar atentas y atentos a esas señales, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Afortunadamente también fíjate que ya tenemos un protocolo, el protocolo del MEP para la parte de ujú, bullying, que salió un poquitito antes, después salió en el que pudimos participar en el desarrollo, fue el protocolo de suicidio, ¿verdad? También para el ajá, MEP. ¿Ok? ok, Entonces es interesante porque ya por lo menos está en papel. Ahora, ujú, el gran reto es que esto no se quede en papel, ¿verdad? Como tú dices, ya, los decretos, todo esto, sino que se vaya a la realidad, que claro, cuando haya una circunstancia de bullying en un colegio, este sea detectado y estemos diciendo, bueno, si hay un caso, es posible que hayan más casos. más, Y de claro, una u otra forma de poder atender adecuadamente a la persona que es víctima, pero tengamos cuenta que en muchas ocasiones el victimario es un menor de edad, ¿verdad? ujú, Y también requiere, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones esta atención implica, ¿verdad? Que es interesante porque cuando lo hablamos, ¿verdad, Thais? Hay secuelas para la víctima, pero también hay secuelas para el para escenario. el buleador, ¿verdad? Para el bully. O Ujú, sea, para la persona que empieza a ser agresivo es hacia más otros problema. chicos, cuando damos un seguimiento a su vida, vemos problemas de alcoholismo a futuro, de uso de drogas,
Muchas veces hay chicos con déficit atencional e hiperactividad que también tienden a tener conductas agresivas hacia los demás compañeros. Entonces, ves, todo esto implica que la detección no solamente es hacia la víctima, sino al Sí, victimario. Ujú. claro, claro, es que en esa relación donde hay un ejercicio de poder y esa perversidad que una ve en esas situaciones, eso también esconde otros síntomas de, Claro, de ese, claro. de ese ser humano que está ejerciendo ese matonismo, ¿verdad? Exacto. Que también, Y mira, si lo evolucionamos un poco, fíjate que hay varios estudios que relacionan la agresión, el bullying, ¿verdad? En escuela, colegio, con las circunstancias de mobbing laboral a futuro, ¿verdad? Porque de mm, una u otra forma es un vínculo social, ¿verdad? Donde se permite la agresión, lo que te decía de instituciones sí, sordas a esto, y como si esto va evolucionando, vieras que lo podemos llevar como las claro, raíces, ¿verdad? Que después evolucionan a móvil laboral, a acoso laboral, a agresión así. sexual laboral. Entonces, de una u otra forma, pues son las relaciones humanas, ¿verdad? Pero estas relaciones humanas, las primeras relaciones humanas que los chicos tienen fuera de su hogar, es en las escuelas y en los En la colegios. escuela, Entonces, sí, vale mucho la importancia de que las instituciones entiendan, apliquen adecuadamente estos protocolos, como te decía, que no se queden metidas en un escritorio. Y fíjate que yo he tenido casos interesantes, ¿verdad? Aquí en la clínica, donde hemos atendido, por ejemplo, un chico que está viviendo bullying. Después ujú, viene otro chico que está viviendo bullying a través de varios meses. Y de forma interesante, vieras que a veces vemos patrones identificables en ciertas instituciones. Entonces uno dice, mira qué interesante, porque en esta institución se está permitiendo el bullying. Y los chicos mismos, cuando ya nos explican, nos dicen, sí, doctores, que ahí pasa esto, agreden, son agresivos, pasa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con los profesores o los directores? Doctor, ahí es como si no pasara nada. Y los mismos papás, ¿verdad? A veces nos dicen, doctor, yo llevé la queja, hice esto, hice lo otro, y no ujú. pusieron atención a lo que estaba pasando. O sea, el bullying no es solo una situación que se da en esa relación de interacción entre niños y niñas, adolescentes de ambos sexos o del mismo sexo, no importa, sino es un ambiente que propicia el bullying. Exactamente, podríamos de hablarlo de un sistema, Thais, ¿verdad? Ujú, Así como tenemos sistemas familiares y dinámicas familiares, también ujú, hay sistemas y dinámicas en los colegios, ¿verdad? En las universidades y también en los trabajos, ¿verdad? Pero claro, como estamos hablando de bullying, es importante porque yo he tenido chicos que ya lastimosamente en algunos momentos, ¿verdad? Cuando se trata el chico, cuando se trabaja psicológicamente, en algunos momentos hemos tenido que pedirles a los papás que traten de pensar, ¿verdad? Y papás lo han pensado, ¿verdad? Sobre la posibilidad de que puedan hacer un traslado de un colegio, cambio. ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el traslado de colegio implica a veces que el chico cambie totalmente dinámica. Y vemos chicos que están disfuncionando en un lugar, se les está agrediendo, se les está Ujú, tratando mal, entran a un colegio con una dinámica diferente o un grupo, a veces es de cambios de grupo. Mira, ujú, y de un grupo a otro puede haber una gran diferencia. Entonces, esto es lo que nos habla, ¿verdad? Y es muy interesante cuando lo hablamos sistémicamente, ¿verdad? Cómo trabajamos y cómo los ujú, seres humanos nos relacionamos en sistemas. Pero claro, como un sistema puede ser funcional hacia un chico, una persona, un individuo, y como otro puede ser totalmente agresivo. ¿Okay? claro. Entonces, esto es muy interesante entenderlo y los profesores, los directores de los centros académicos deben entender esto. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, eso es una forma, ¿verdad? De ver de identificar razones de que un chico esté sufriendo bullying. Pero Claro. creo que no hablamos de la manifestación, o sea, que pueden identificar el profesorado sobre este grupo. Es un alumno o alumna que esté sufriendo bullying, Muy ¿verdad? bien, fíjate que en muchas ocasiones, ¿verdad? Son los profesores los que empiezan a detectarlo, entonces Ujú, definitivamente ellos nos pueden ayudar muchísimo. Vemos chicos que se aíslan, además los profesores son nuestros ojos, decimos nosotros, ¿verdad? En los claro, por colegios. supuesto. Si ellos a veces lo ven más que uno. Claro, claro, claro. Entonces ellos pueden empezar a ver que hay chicos que se aíslan, hay chicos que se deprimen, hay chicos que pasan enojados, hay chicos que buscan pleitos y que tal vez antes no eran así.
que Entonces, están ese cambio de entonces, conducta es importante. ujú, Hay problemas, ¿verdad?, que se pueden dar a nivel de trastornos alimentarios, ujú, trastornos en la conducta, circunstancias como actos de violencia, una disminución también en la parte académica, ¿verdad? Chicos que antes eran sumamente, digamos, respetuosos, manejables, que podían cooperar en la casa y que de una u otra forma, ¿verdad? Ya hay una dificultad grande para ujú, poder, digamos, que entablen buena relación en el colegio. Entonces, a veces, muchas circunstancias vemos esa dinámica como ya va afectando, ¿verdad? También la relación de los chicos hasta con los mismos profesores. Entonces, como te digo, ujú. muchas veces, y es importante porque a veces, digamos, cómo se relaciona la parte del bullying con lo del suicidio. Vieras qué interesante, pero en general podemos hablar, ¿verdad?, de que hay más o menos 800,000 personas que mueren por suicidio al año. De En todo el estas, mundo, imagínate, perdón, en todo el mundo. en todo el mundo, Okey. exactamente. Ahora, de estas 800,000, fíjate que 600,000 están muy relacionados con que sean gente muy joven, entre adolescentes y adultos jóvenes. De esos 600,000, parece que la mitad podrían verse relacionados, ¿ok? Con las circunstancias de Sí, bullying. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta esa también porque familia. a nivel de las estadísticas, fíjate que la Organización Mundial de la Salud habla que 7 de cada 10 jóvenes han experimentado en algún momento alguna circunstancia de acoso o de intimidación. Entonces, esto es muy importante porque no Mira, es una circunstancia que pase, digamos, ocasionalmente. Es algo que si le empezamos a preguntar a la gente, una gente que no, reunamos sí, en un lugar específico, mucha de esa gente nos va a decir, imagínate, 7 de cada 10 jóvenes que han es, vivido alguna circunstancia de acoso o agresión. Entonces, es mucho más factible que también en el colegio los profesores y el personal docente empiecen a detectar estas conductas. Cuando un chico se empieza a deprimir, se empieza a irritar, empieza a andar triste, aislado, baja sus notas, ¿verdad? O empieza a hacer alguna conducta de riesgo suicida, por ejemplo, ujú, como estas circunstancias de heridas de vacilación, que a veces las personas no les dan importancia, pero son ujú, signos de que algo está pasando en el mundo interno del chico y de que no claro, está pudiéndolo manejar. Pueden ser muchas circunstancias, familiares, claro, depresiones, etcétera, pero sí tenemos que tener en cuenta todos los profesionales y los profesores que el bullying puede estar detrás. por supuesto. Em, y este protocolo del que usted nos habla de preventivo del suicidio, especialmente, ¿desde cuándo, digamos, está en el Ministerio de Educación? Fíjate que ya tenemos más o menos, si no me equivoco, unos 5 años de que se desarrolló, ¿verdad? Ujú, Estaba en formación y que ujú, ya se está aplicando. Ahora, fíjate que, y el de bullying salió muy parecido, pero creo que un poquitito antes, ¿ok? okey, Entonces, parte de lo positivo que tenemos, ¿verdad? Es que la institución del MEP se ha movido para tener protocolos, ¿verdad? Y okey, darles pues un insumo a los profesores de cómo actuar cuando se detecta un bullying y cómo ujú, actuar cuando se detecta algún tipo de riesgo suicida. claro, El problema que tenemos actualmente, Thais, ¿verdad? Es también a nivel de la parte de salud, de que imagínate que podamos tener circunstancias donde tenemos una buena detección, ¿verdad? O sea, donde se pueda detectar un chico con riesgo claro, suicida, se le ujú, comunica a los papás, se, digamos, movilizan los aspectos de prevención, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en estos momentos la atención de los adolescentes o los jóvenes a nivel de, por ejemplo, un país como Costa Rica, ¿verdad? Está muy limitada y tenemos una sobrepoblación de adolescentes en algún tipo de riesgo y tenemos, por ejemplo, un hospital como el Hospital Nacional Psiquiátrico que solo tiene 20 camas más o menos aproximadamente para la atención de adolescentes con algún tipo de riesgo en salud mental. ¿Ok? Entonces, ves, tenemos una gran cantidad de pacientes con una poca oferta a veces a nivel de lo que podemos, de lo que se puede ofrecer a nivel de salud para circunstancias de riesgo. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos al Hospital Nacional Psiquiátrico y te aseguro que emergencias está lleno de jóvenes, ¿verdad? Con algún tipo de situación de riesgo que están en espera para ver si, dependiendo del riesgo, se ingresa a una cama, ¿verdad? Para atención. Entonces, fíjate que, bueno, yo trabajé en el programa de atención integral del adolescente, fue mi primer trabajo antes de ser ujú, psiquiatra como médico, y fue interesante porque desde aquel momento, y eran los, ¿verdad?
2005 en adelante, ¿verdad? Por ahí, ya se veía venir una circunstancia de mucho déficit de los servicios de atención en salud, especialmente salud mental para el adolescente. Pero especialmente posterior a la pandemia, ¿verdad? Donde tenemos un repunte muy grande de intentos de suicidio, de de circunstancias de casos. depresión, de ansiedad, ¿verdad? Ujú. Entonces ya se vio todavía más evidente que no tenemos en muchas ocasiones la estructura para la atención de todos estos pacientes con algún tipo de riesgo, especialmente adolescentes y jóvenes. ¿Ok? Entonces, Uf, esto es un punto importante. qué torta. Sí, porque de ahí, al final, entonces, ¿para qué protocolos? ¿Para qué prevención? Si igual los muchachos y las muchachas quedan en el limbo. En el Sí, limbo. ¿verdad? Especialmente si hablamos en la parte como de salud, ¿verdad? Ahora, lo que sí hay que seguir tratando, ¿verdad? Vos sabes que aquí, digamos, eh, varios colegas, varios compañeros, psicólogos, trabajadores sociales, todos hemos estado trabajando en la parte de prevención de suicidio. Lo Ujú. que sí es muy importante es seguir desarrollando lo que llamamos nosotros una cultura de prevención. Ah, sí, claro. ¿Verdad? En el sentido con los pacientes, por ejemplo, y donde las circunstancias de prevención del bullying, del abordaje adecuado del chico que salga con algún tipo de riesgo de estos aspectos, pueda ser tratado, detectado y atendido a tiempo. Por ejemplo, un chico que esté presentando heridas de vacilación, que son estas heridas o autolesiones, TAIs, ¿verdad? Que Ujú. pueden estar relacionadas con bullying o algunos otros aspectos que el chico esté viviendo. Siempre es importante que tenga una atención. ¿Okay? Claro. Muchos papás nos dicen, doctor, es que yo me daba cuenta que mi hijo siempre o mi hija andaba siempre con suéteres largos, aunque Era estuviera, calor. aunque hubiera mucho calor. Y me Ujú. di cuenta que estaba lleno de cicatrices. Y Claro cuando está. le preguntamos al chico, ¿estas cicatrices desde cuándo están ahí? Fíjate que en muchas ocasiones nos dicen, doctor, yo llevo 2 años de estarme cortando. Y mis papás no se habían dado cuenta, ¿verdad? ¿Y en dónde más tiene cortes? Imagínate, no solo en los brazos, sino en las piernas, a En el veces estómago, supongo. ¿verdad? En el estómago, en los pechos, etcétera. Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Nos indica que el chico cuánto tiempo había estado con estas Ay, circunstancias y donde ya estaba mandando señales, pero que no eran señales visibles. Ahora, claro. entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nuestro sistema cada vez detecte este asunto, ¿verdad? A tiempo y que podamos darle un abordaje adecuado. Digamos, ¿verdad? Y esto es importante, Thais, porque Ujú. siempre lo hacemos en las charlas y todo. No podemos decirle a los papás o a los profesores de los colegios, ah, bueno, entonces el equipo de salud se va a encargar de todo, ¿verdad? Porque ya dijimos, ¿verdad? Que hay una gran saturación, ¿verdad? Sí, no, Entonces, no, tranquilo, todo se va a solucionar con que ingresemos al chico al Hospital Nacional Psiquiátrico y se quede ahí 2 semanas. Eso no es cierto, ¿verdad? En muchas no, ocasiones tenemos que confrontar a las mismas comunidades, a las comunidades de claro. los papás, porque imagínate que tienen la sensación de, no, ya el chico ya, o le empezaron a dar tratamiento y ya todo se va a solucionar. De nada vale, ¿verdad? Que el chico haya estado internado si el chico vuelve al mismo lugar que lo enfermó. ¿Qué Claro. significa Si eso? el ambiente si el ambiente es insano, ¿verdad? Exactamente, imagínate que si estamos viviendo un ambiente de agresión y de bullying, de que hacemos con que el chico haya estado internado 2 semanas, salga con un excelente medicamento y digamos con un buen terapeuta, si verdaderamente vuelve al lugar donde todos los días Claro, está temiendo por su seguridad, porque me van a agredir, porque me van a humillar, porque me van a insultar. Entonces, claro. ¿qué significa? Que cuando trabajamos, ok, circunstancias de riesgo y se atiende a un adolescente, un joven, bueno, hay que tratarlo, hay que darle tratamiento si es necesario, Claro. darle una psicoterapia, pero el ambiente que lo enfermó tiene que haber algún cambio. Y muchas ocasiones, bueno, no estamos entrando en ese punto hoy, pero a veces el ambiente también familiar es el que enferma, ¿verdad? Entonces vos No, no, sabes no. que en muchas ocasiones, en la mayoría, con el adolescente trabajamos con el chico y tenemos y terminamos trabajando con los papás, Claro, definitivamente. con las mamás y con toda la familia. ¿Y qué consejos le daría usted a los papás y las mamás que enfrentan una situación en este momento, que su hijo o su hija está sufriendo bullying, de manera que también no pierdan los papeles, ¿verdad? Porque se trata de que, porque yo siento que muchas personas adultas no manejan esa noticia como de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Cómo abordarlas? Muy bien, También. esto es muy importante. Como vos lo dices, un papá o mamá o la persona que está puede sentirse agobiado, puede sentirse asustado, Enojado pero también.
Exactamente, ¿verdad? Y es normal que nos sintamos así, pero la recomendación para los papás, para los profesores en general, para la persona que se dé cuenta que este chico pueda estar en algún tipo de riesgo, es, aunque sea difícil, mantener la calma. ¿Por qué Claro. decimos que mantener la calma y crear un puente de comunicación con el adolescente, verdad? Porque si nosotros nos asustamos o peor aún nos enojamos, ¿verdad? Y empezamos con un sermón, ¿verdad? En el Eso es sentido de casi siempre decirle, que hace la gente, ¿verdad? Eso es exactamente. lo que más uno ve. Claro, sí, imagínate que un papá tal vez, que bueno, obviamente puede estar asustado, o un profesor, y empezarle a decir al chico, pero ¿cómo vos nos haces eso? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero cómo es eso de que te querés morir? Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer el chico? Lo que ha hecho los 2 últimos años que se ha estado cortando. Dijo, sí, en efecto, yo esto no se lo puedo decir a mi papá, no se lo puedo decir a Claro, mi mamá, o no se lo puedo decir a mi profesor porque va a ver el estallido que va a pasar en mi casa. sí. Entonces, esto corta la comunicación y lo que hace es que el chico se va a cerrar y no le vamos a poder ayudar. Sí. Entonces, un punto importante es mantener la calma, crear un vínculo con el adolescente de comunicación donde él nos pueda comentar. Tenemos que entender, hay una pregunta muy importante que trabajamos con los profesionales para que ellos en el transcurso de la entrevista clínica, Thais, puedan sacar, que es Ujú. qué es lo que está siendo insoportable para el paciente. Claro, ¿Ok? Entonces, claro. eso es un ámbito muy, al final de esa primera cita con el paciente, nosotros tenemos que tener una idea de qué es lo que está siendo insoportable para el paciente, como para que no pueda haber, digamos, una esperanza, para que piense en deseos de morirse, en deseos de matarse, o para que esté manejando el estrés cortándose, aruñándose, quemándose. ¿Ok? Entonces, ¿qué Ujú. implica esto? ¿Verdad? Que el adolescente nos pueda decir, es que ya yo no soporto las peleas en mi casa. Hay chicos que nos dicen, doctor, es que ya yo no soporto el nivel de presión académica, ¿verdad? Tenemos chicos que hemos tenido que trabajar con los papás porque el Ujú. nivel de circunstancia académica que tienen, ¿verdad? Es un nivel casi que universitario o peor que la universidad, ¿verdad? Ujú. Y entonces muchos chicos dicen, doctor, yo no estoy dando abasto, me voy a Ujú. quedar y Claro, yo no soporto quedarme. Entonces, tenemos que ir trabajando con el chico, con sí. los papás y tomar decisiones. Pero, por ejemplo, para el tema que estamos tratando, yo no puedo, doctor, porque a mí todo el mundo me agrede, todo el mundo se burla de mí. Yo llego al colegio y todos se burlan o me aíslan o me golpean. Yo salgo todos los días y tengo que irme por Otro ver camino. cómo me escapo porque me la tienen jurada todos los días al final de las clases. Entonces, imagínate lo que es para un chico vivir con la angustia, porque esto es importante tener en cuenta que en el bullying, algo que va menoscabando la salud mental de la persona es esa angustia de qué me van a hacer hoy. Ay, sí, eso es terrible, eso es una tortura. Imagínate, cualquiera de nosotros, bueno, las personas que han vivido agresión, que han vivido con un agresor, que han, ¿verdad? Parte de la circunstancia que afecta y que deprime es la sensación de desesperanza de hoy, ¿qué me van a hacer? ¿Ok? Claro, Entonces, tenemos que tener en cuenta y ponernos en los zapatos de lo que viven estos chicos, porque a claro. veces lo minimizamos y decimos, no, mira, como vos decías al inicio, no, tranquilo, esto no es nada, así son la gente, apréndase a defender. Claro, Cuando les decimos este tipo de mensajes a los chicos, lastimosamente lo que ellos pueden sentir es que primero, como adultos, no los entendimos. sí, Segundo, que no va a haber una defensa, ¿verdad? Y tercero, no van a seguir confiando en nosotros porque dicen, esta persona no me va a ayudar, ¿verdad? Eso claro. lo trabajamos mucho también con los orientadores y los profesores. Y además yo creo que hay que ponerse la piel de estos muchachos y muchachas, la indefensión que eso debe generar a una como ser humano. Claro, claro, es una Es sensación de terrible, indefensión total, ¿verdad? Es terrible. una sensación de no sé en qué momento, ¿verdad? Me van a seguir agrediendo y qué nuevo me espera hoy. Entonces, sí es una Claro que, circunstancia que produce desesperanza. claro. Y también, doctor, hablemos del matón o la matona, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Porque también después de un proceso como eso, de mucha sensibilización, de estar identificando el bullying, de ahí aparece un malo o una mala de la película. Exacto. Y esa persona también tiene algo, una historia detrás. Vieras qué interesante, porque por eso te decía y te mandaba el ejemplo de lo de esto de 13 razones por qué. Porque Ujú. vos vas viendo, es una historia interesante porque obviamente vos te identificas con la persona que está viviendo el bullying, ¿verdad? O dices, no, pobrecita ella y todo, ¿verdad? Todo lo que va viviendo, pero la película va más allá, la serie, va Ujú. viendo las vidas también de los agresores. Claro, ¿Verdad? La vida de las personas que están alrededor, que no precisamente son chicos que podríamos decir, ¿verdad? Entre comillas malos,
son chicos que están confundidos, con temores, a veces Ujú. algunos, bueno, un punto que no hemos tocado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el uso de drogas, el tabaco, el Sí, alcohol, es un símbolo de que algo está pasando también en el mundo interno de los chicos. Y si hay claro. algo que es común en estos momentos, es el uso de sustancias como anestesia. ¿Me entiendes? Cuando trabajamos con los chicos acá es ya a veces difícil ver chicos jóvenes al final del colegio o inicio universitario que no estén usando alguna sustancia para anestesiarse, Sí, ¿verdad? Ya sea el alcohol y están teniendo problemas con el alcohol, ya es sea muy las frecuente. drogas. Por Sí, ejemplo, muchos de ellos consideran la marihuana como inocua, o sea, que no les va a producir ningún problema, y no es cierto, ¿verdad? Parte de nuestra función es empezar a ver, hemos tenido chicos que se psicotizan, ¿verdad? Que, o sea, se salen de la realidad y terminan sí, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos por el uso de la marihuana, porque la marihuana, siempre les decimos, ¿verdad? Y otras sustancias son como una llave que no sabemos qué puerta van a abrir en nuestro cerebro. claro, Pero claro. cuando nos vamos más atrás y decimos, bueno, veamos el uso de drogas no como solamente un problema, sino como una señal de que está habiendo un problema, en muchas ocasiones nos encontramos chicos que están viviendo circunstancias emocionales que no están pudiendo manejar, ¿ves? Claro. Que en muchas ocasiones puede tener que ver con el bullying. Entonces te decía del agresor, Ujú. ¿verdad? Muchos de estos chicos, ¿verdad? Cuando no se atiende a tiempo, porque tanto requiere apoyo y terapia el víctima La víctima, como el victimario, ¿verdad? claro. O sea, la persona que está haciendo agresión, en muchas ocasiones podemos ver cuando se analizan las familias que también han sido víctimas de estructuras correctivas agresoras, ¿verdad? Por medio de sus padres o por las personas que los estén cuidando. Pueden Ujú. haber trastornos de fondo como el déficit atencional, como la hiperactividad. Muchos agresores también están deprimidos, también han sido víctimas de agresión, así como yo creo que ya, por lo menos a nivel de población general, sabemos que un chico que esté abusando sexualmente, muy posiblemente ha sido víctima de abuso, ¿verdad? Entonces, de Claro. una u otra forma, también tenemos que tener esto en cuenta, porque este chico va a seguir adelante, va a ir, bueno, salir del cole, Sí, ir a la universidad, y de una u otra forma este patrón se puede seguir produciendo a repitiendo, futuro. Entonces, la idea es absolutamente. cortarlo y ayudar a la persona para tener una vida más sana a futuro y que no afecte a otros, sino, pues de ahí, de una u otra forma, que esto sea tratado a tiempo. Doctor, y ya que estamos hablando de eso, entonces pasemos al tema de cómo es esa relación, bullying sufrido en la infancia y la adolescencia, adulto o adulta con problemas incluso mentales, porque Claro, conozco personas que lo tienen. sí. Fíjate que vos tienes razón ahora, cuando lo estábamos hablando antes de la entrevista, que este es un tema que no se trata muy a menudo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el bullying fue situación de la niñez o la adolescencia y ya pasó y listo. Pero las secuelas que produce, verdaderamente lo vamos viendo con el tiempo, afectan mucho. Por ejemplo, Sí, depresión y ansiedad. Hay chicos, bueno, y personas ya adultas, ¿verdad? Que nos dicen, mi depresión empezó en la niñez, empezó en la adolescencia. A veces tiene que ver con familia, pero en muchas ocasiones nos dicen también del bullying. Bueno, yo sí, empecé cuando me empezaron a agredir, cuando me empezaron a tratar mal verbalmente, me empezaron a aislar, ahí empezó mi depresión. Y tenemos en personas que serio. tienen 20 años de estar con una depresión terrible. Bueno, yo tengo un amigo muy cercano que es una persona, pasa de los 40 y su trastorno viene de ahí. Y es una Ujú, persona con un trastorno muy serio de ansiedad, que no fue su familia, fue eso, fue por ser diferente. claro, Cosas claro. tan tontas que a una le parecen tontas, pero que en el fondo no lo son, de que no le gustaba el fútbol, por ejemplo. Exacto, exacto. Cosas Entonces ya no calzaba directamente en ese sistema. que no Eh, encaja eh, ahí, sí. claro, imagínate chicos que están en mucha vulnerabilidad, como por ejemplo ahora que estamos viendo muchos chicos que presentan síntomas, bueno, de lo que llamábamos Asperger, ahora es trastorno del espectro autista, ¿verdad? Ujú. Pero muchos de estos chicos son, tienden mucho a ser víctimas de bullying. ¿Ok? Sí, Entonces, vemos, digamos, cómo esto puede afectar a futuro, puede afectar también, ¿verdad? No solamente a ellos, sino a cualquier persona que viva bullying en su forma de relacionarse socialmente. Hay personas que dicen, doctor, de mí se burlaron tanto que yo no puedo hablar en público, yo no puedo decir una palabra, ¿verdad? Y eso tal vez son personas sumamente inteligentes y que no pueden acceder a un trabajo que requiera un trabajo, digamos, una una vinculación comunicación, con el cliente o una situación claro. como dar charlas o clases. Eso afecta directamente la vida a futuro de la persona. Claro. Y lo peor de todo es que también
parte digamos, de la desaparición de la escuela Fernando Centeno Bell, que era donde se Ujú. atendían personas con alguna discapacidad, ¿verdad? O alguna, eh, de cualquier tipo de estos, y que hace Claro, muchos años el sistema educativo lo que propuso fue la integración de estos niños y niñas que tenían o el síndrome, el espectro Asperger, o que tenían síndrome de Down, o que tenían alguna discapacidad de algún tipo visual, o de cualquier tipo de estos, que se supone que debe, o sea, que el sistema educativo debe integrarlas y de una manera, eh, digamos, en un buen ambiente, y claro. al final terminan siendo entonces aquello como un centro de tortura para estos chicos y chicas. Claro, sí, verdaderamente tenemos que buscar cada vez que las personas con algún tipo de discapacidad se sientan de una u otra forma, ¿verdad? Que no se les aísla, sino Integrados. que se les incluye, ¿verdad? Sin dejar de tener en cuenta sus capacidades o discapacidades especiales, Claro, ¿verdad? Eso es muy claro. importante. Ahora, fíjate que en esto que estábamos hablando, ¿verdad? A futuro, también no hemos tocado el tema de cómo afecta el bullying la parte de relación social, por ejemplo, a nivel de pareja. Muchas Ah, personas que han vivido bullying también pueden tener una circunstancia muy difícil para futuro conseguir pareja. También tienen más tendencia al uso de alcohol, uso de drogas, ¿verdad? A para tener menos insistir. posibilidades de acceder a trabajos, ¿verdad? Bien Ujú. remunerados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las consecuencias de una circunstancia como el bullying no son inocuas, verdaderamente pueden afectar muchísimo a la persona y afectarlo mucho a futuro, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta mucho de estas circunstancias porque verdaderamente pueden ser muy nocivas para el futuro de una persona. Ujú. Sí, claro, no es, el bullying no es un rito de paso ni por la infancia ni por la adolescencia, como Exacto. muchas personas lo vivimos, ¿verdad? Bueno, yo dichosamente no recuerdo haber sufrido bullying, bueno, tampoco bullies, espero no haberlo hecho nunca, pero no recuerdo, porque a veces eso puede pasar, ¿no? Claro. Pero sí, creo que socialmente lo que ha pasado es que lo hemos visto como algo que no tiene peso, ¿verdad? En ese desarrollo de ese futuro ser humano, y en realidad sí lo tiene, Claro, claro. por lo que estamos viendo, ¿verdad? Claro. Ahora, Thais, ¿qué es lo importante y digamos tal vez lo que me interesa mucho, tal vez dejar como conclusión eh, eh, digamos, Conversación. de esta conversación que hemos tenido? Que afortunadamente sí podemos brindar ayuda para pacientes que han vivido estas circunstancias. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, si nosotros detectamos un niño, un adolescente que viva esta circunstancia, no precisamente porque a veces podemos decir, bueno, entonces esto lo va a hacer más fuerte. Hay una frase, ¿verdad? Que a veces Sí, utilizamos, lo que no me mata me hace más fuerte. Bueno, no, el trauma, la agresión me puede debilitar y me puede debilitar de por vida, pero con una buena atención, con un buen tratamiento, con un buen abordaje, pues la persona sí puede sacar su resiliencia, o sea, su capacidad de ujú, salir adelante a pesar de que hayan vivido estas circunstancias. Pero normalmente se necesita ayuda, ¿ok? Porque pues tenemos ok. muchas personas, como lo decimos, ¿verdad? Que si no se trabaja esto a tiempo, pues van a crecer con amargura, con mucho enojo, con mucho malestar. Mucha Y esto frustración. Claro, gran frustración. Y esto es un caldo de cultivo para los trastornos mentales. O sea, ¿cuáles son los trastornos mentales más frecuentes que vemos los psiquiatras? Pues los Ujú, trastornos en depresión y los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, todos estos aspectos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el bullying puede quedar también impregnado a nivel cerebral, yo lo digo así, como ujú. un trauma. ¿Ok? Entonces pueden haber muchas circunstancias traumáticas relacionadas con el bullying que hagan que el paciente se le limite muchos aspectos a futuro. Entonces, ¿pero esto se puede tratar? Bueno, la palabra clave es que sí se puede tratar si se detecta a tiempo. Entonces, la recomendación para los padres de familia, para los profesores, para los médicos que nos están viendo y que en algún momento atiendan un paciente con esto es que la detección a tiempo, la referencia adecuada y el abordaje adecuado que el sistema familiar pueda darle al paciente a través de la parte médica, la parte psicológica, la parte terapéutica, sí puede rescatar mucho una persona para que no tenga secuelas tan severas a futuro. Claro, ¿Ok? Entonces, claro. la clave de esto es entender el bullying, ¿verdad? Entender qué es bullying y qué no es bullying, Sí. entender cuáles son los síntomas y signos, como los dijimos ahora, y que Ujú. detectarlo a tiempo y tratarlo a tiempo
puede darle una muchísimo mejor calidad de vida a una persona. Además de que si nos está viendo alguna persona que ha vivido bullying y que recuerda esos momentos con gran tristeza, que nunca más volvió, por ejemplo, a las actividades estas que se hacen Sí, posteriores, ¿te acuerdas? sí, de colegio, sí, reuniones de compañeros y compañeras. Exacto, es alumnos, ¿verdad? Porque dicen, no, yo jamás volvería a ir, ¿verdad? Porque no quiero toparme a tal y a tal y a tal y a tal que me trataron así, 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 así. Bueno, si todo eso está ahí acumulado, eso se puede tratar en Sí, psicoterapia, ¿verdad? Y no claro, es precisamente para hacernos amigos de esas personas, es para que eso que pasamos no nos siga afectando. Hay una frase muy interesante, Thais, que dice que no somos culpables de lo que nos pasó, pero sí somos responsables de qué hacemos con lo que nos pasó. sí, Exacto. Entonces esto es muy importante porque obviamente siendo un niño, siendo un adolescente que vivió bullying, no somos culpables de que eso haya pasado, pero ahorita ya como adultos, o verdad, si una persona vivió un abuso sexual, la agresión familiar o diferentes aspectos, pero ahorita afortunadamente, Thais, yo creo que algo muy positivo es que tenemos un auge de la parte de salud mental, creo que después de la pandemia especialmente, después de tanta depresión, tanta ansiedad, creo que todos nos dimos cuenta de que la salud mental es parte importantísima de nuestra vida, ¿verdad? claro, Porque la claro. pandemia nos afectó de diferentes formas y todos tuvimos que sacar la resiliencia o lo que teníamos, Sí, ¿verdad?, sobre salud. Ahora, si vemos que si nuestra salud mental estaba ya afectada previa a la pandemia, con todo lo que pasó después, obviamente que se afectó todo demás. eso, Entonces, lo vimos representado y lo vimos, digamos, como que la pandemia puso sobre la mesa la importancia de la salud mental para todos. Entonces, mm, aprovechemos todo este auge, la parte de los nuevos tratamientos, los nuevos abordajes, hay medicación muy apropiada para depresiones, para ansiedad y para otros trastornos, y que quitémonos de nuestra mente, ¿verdad? Que esos medicamentos nos van a hacer daño, sino que están hechos precisamente para que la claro. persona se recupere y pueda volver a la normalidad. No, y ahora hay mucho, se ha afinado muchísimo la producción de este tipo de medicamentos, no era como los de hace, no sé, 30 años atrás, que eran como un poco más pesados y más rígidos, ¿no? Yo entiendo que hay un gran desarrollo en ese sentido. Claro. Doctor, y otra cosa que quería comentarle, a raíz un poco de esto, porque en realidad el bullying y el matonismo, como lo abordamos socialmente, yo creo que también refleja un problema social, ¿verdad? Un problema cultural serio. A mí personalmente me preocupa mucho un comentario, me parece muy adultocentrista, uno lo encuentra mucho en, en personas de mis generaciones, yo ya tengo mis años, y es referirse a las nuevas, a la gente joven de ahora y especialmente a los niños y niñas y adolescentes como la generación de cristal, que con cualquier cosa se rompen. Te Eso a mí me entiendo. parece Sí, sumamente sí, cruel. Y yo eso lo escucho desde profesores, colegas, personajes públicos, etcétera, ¿verdad? Y me parece que es o sea, que porque es de una u otra manera hablar de esto, en la manifestación que encontramos de cada vez más niños y niñas que están intentando suicidarse, que se están autoagrediendo, o jóvenes que se suicidan, o personas, o sea, me parece realmente muy grave. claro. ¿Cómo Fíjate abordar que eso? ¿Cómo ponerlo? O sea, ¿cómo tomar conciencia social de eso? mira, yo creo que la conciencia social es algo muy importante lo que vos dices, porque en lugares donde se permite el abuso, donde se permite la agresión, todo lo que estamos hablando a nivel de un colegio, a nivel de una sociedad, a nivel de un trabajo, habla de cómo manejamos los seres humanos la violencia. La violencia deberíamos de poder erradicarla. Lo que pasa es que mientras exista el ser humano, posiblemente va a haber violencia. ¿Verdad? Ujú, Entonces, de una u otra forma, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener que seguir luchando contra ella y tratar de minimizarla y minimizar sus efectos al máximo posible. Ahora, una circunstancia como esta, decir, bueno, es que ellos son la generación de cristal, no aguantan nada. Creo que es algo de analizar, ¿verdad? Porque qué interesante que los adultos o personas, como dices, de forma adultocentrista, ujú, sientan esto. A veces sí, uno puede analizar esto desde el punto de vista, bueno, ¿qué es lo que siente el adulto? Que los chicos no han pasado tanto como él ha pasado o como ella ha pasado y que entonces no están sí. preparados, ¿verdad?, para afrontar circunstancias difíciles. Pero que también nos evidencia si es que lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque esto es un análisis digamos, muy rico, si se puede hacer de esta frase. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos chicos? ¿Será que más bien nos están señalando
un mensaje muy importante que ante la frustración, ante las cosas que no salen inmediatamente, ante muchas Ujú. circunstancias, ¿verdad? Que antes nosotros estábamos acostumbrados que no salieran, ellos reaccionan diferente, reaccionan Sí, molestos, tristes o con deseos de morirse o hacerse daño. Entonces, esto nos habla porque de quiénes son los padres y los abuelos de esta generación, nosotros. Entonces, sí, ¿qué hemos desarrollado, verdad? Y que claro, aquí yo cambiaría esta frase por qué raro, qué interesante, qué duro, qué nos están sí, diciendo estos chicos con que no están pudiendo tolerar frustración como se toleraba antes. Ahora, claro. ¿está mal o está bueno o malo tolerar frustración? Bueno, pero ¿qué será que también los chicos están aguantando menos y nos mandan una señal de esto yo no estoy dispuesto No, a no tolerarlo? negocio Cuando esto. Sí, nosotros, exacto, cuando nosotros tolerábamos un montón de cosas, por ejemplo, a las agresiones a nivel del trabajo. Estamos claros de que las ujú, nuevas generaciones solicitan a los jefes mucho más, ¿verdad? Y lo que se habla de que las nuevas generaciones no les importa tanto cuánto les paguemos, sino cuánto, cómo los tratemos. claro, claro. Exacto. ¿Verdad? Y cuántas capacidades o facilidad tengan para poder seguir adelante con su vida, aunque puedan seguir trabajando. Entonces, Estoy de es muy acuerdo con eso. interesante, pero cuando la analizamos así, ¿verdad? Podemos ver que al final la nueva generación se está comunicando con nosotros de diferentes formas. Y Sí, consta de nosotros, ¿verdad? Cómo analizamos eso, porque esta generación, de una u otra forma, también nos está enseñando cosas. sí, ¿Ok? en ¿Verdad? efecto. Entonces es muy importante analizarlo, como vos lo dices, no de una forma adultocéntrica, sino ver, bueno, qué es lo que ha pasado. Claro, hablamos mucho de que esta etapa del internet, del celular, de las cosas que se hacen rápido y que estamos ellos, digamos, o estamos cada vez más acostumbrados a que no tengamos frustración, sino que tengamos una respuesta inmediata, también influyen en nuestra capacidad de tolerancia a la frustración. Pero de una u otra forma, sí Ujú, es importante tener en cuenta que son de nuevos aspectos a nivel social de cómo nos estamos comportando ante una sociedad que también va en cambio, ¿verdad? Entonces no vale la pena pelearnos con la otra generación, sino sí, sí, entendernos mutuamente. claro. Sí, sí, no, pero eso lo escucho yo mucho y a mí me molesta, porque Claro, yo no lo veo así, pero sí sé que es muy común. sí, y es que fíjate que para estando en lo del tema del bullying, puede servir para minimizar la circunstancia, ¿verdad? Entonces, Es que no, por ahí, ellos, esto no era bullying. A mí lo que me hacían, eso sí era bullying, eso, como por ejemplo el castigo físico de los papás, no, hombre, ahora esto no sí, es castigo, castigo el que me daban a mí, que me dejaban, no sé si recuerdas un libro muy interesante, Marcos Ramírez, claro, de Calufa, Carlos Luis sí, sí, Fallas, ¿verdad? Hace unos días lo estaba leyendo otra vez, se los estaba leyendo allá a mis hijas y estaba pensando en, ¿verdad? Cómo él explicaba, ¿verdad? Y le decía, no, chilillazos los que me dan a mí, pero era claro, cómo se visualizaba la agresión en aquel momento. sí, Afortunadamente, eso a través de mucho esfuerzo ha ido cambiando, sí, ¿verdad? Pero de una otra forma nos vamos enfrentando a nuevas cosas que todavía tenemos que seguir cambiando nosotros, claro, ¿verdad? Pero en entonces efecto, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cómo esto en va evolucionando y cómo tenemos que enfrentarlo con nuevas herramientas. en efecto. Bueno, pues esas eran las herramientas que queríamos compartir hoy Exacto. con su ayuda. Y muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta vez y probablemente lo seguiré llamando para algunos otros temas que una vez que van saliendo, ¿verdad? Constantemente, que a veces no los abordamos, los dejamos pasar. Y bueno, para eso está este programa. No, yo te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho por sacar a la luz un tema que no podemos dejar debajo de la alfombra, ¿verdad? Para Es nada. un tema que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que sensibilizarnos y concientizarnos más cada vez, especialmente, ¿verdad? Hacia la población que trabajamos o que estamos en contacto con adolescentes o a Mm, los que ya estamos criando adolescentes o vamos a criar adolescentes pronto, sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, muchas Exactamente. gracias, doctor. Muchas gracias de verdad por este rato y también a las personas que nos acompañaron ahora y que nos van a ver más tarde, porque sé que muchos hasta la noche nos ven este programa. Pero bueno, esperemos que esto que compartimos esta mañana pues les sirva para confrontar y abordar este tipo de situaciones que cada vez más dichosamente las tenemos identificadas. Y les espero dentro de 8 días en este programa de Contravía. Que tengan una muy bonita semana.